Bienvenidos al canal Confesiones de Reddit. 6 meses. Ese es el tiempo que lleva Jason desaparecido. 183 días desde que llegué a una casa vacía y una vida patas arriba, sin nota, sin enfrentamiento, sin salida dramática. Simplemente desapareció como el humo, llevándose consigo todo rastro de sí mismo. Y lo peor de todo es que todo el mundo, mi familia, su familia, nuestros amigos, incluso desconocidos en internet, piensan que me lo merecía. Me llamo Lauren y estoy perdiendo la cabeza, tratando de encontrar a un hombre que claramente no quiere ser encontrado. Todo empezó con una tontería. Dejé mi portátil abierto en la encimera de la cocina mientras iba a abrir la puerta. Un paquete sin importancia. Cuando volví, Jason estaba allí de pie, mirando la pantalla, con el rostro inexpresivo, lo que debería haber sido mi primera advertencia, porque Jason nunca tenía el rostro inexpresivo. Era la persona más expresiva que conocía. Cada emoción se reflejaba claramente en sus rasgos. ¿Qué pasa?, le pregunté, dejando el paquete en el suelo. No respondió, solo cerró el portátil en silencio y subió las escaleras. Oí cómo se abrían los cajones y se deslizaba la puerta del armario. Cuando llegué arriba, tenía una maleta en la cama y estaba doblando la ropa metódicamente. Jason, ¿qué estás haciendo? Seguía sin responder. Se movía con determinación, llevándose solo lo esencial: ropa de trabajo, artículos de aseo, el reloj de su abuelo. Nada de lo que habíamos comprado juntos, nada que guardara recuerdos de nosotros. Por favor, háblame, le dije. Empezaba a asustarme. ¿Qué has visto? Se detuvo y, solo por un momento, me miró con unos ojos que no reconocí, vacíos, distantes, como si yo fuera una extraña en la calle. Lo dijo todo en voz baja y luego volvió a hacer las maletas. Se me hizo un nudo en el estómago cuando comprendí lo que quería decir. Los mensajes, meses de mensajes entre Alex, mi compañero de trabajo, y yo. Mensajes explícitos, fotos, planes para nuestro próximo encuentro. Todo allí, en mi correo electrónico, descuidadamente abierto para que cualquiera pudiera verlo. Jason, puedo explicarlo, ni una palabra, firme pero sin enfadarme, sin explicaciones, sin peleas, sin dramas. He terminado, no puedes marcharte sin más. Mírame. Y lo hice. Lo vi cerrar la maleta, coger sus llaves y pasar a mi lado como si fuera un mueble. Lo seguí escaleras abajo, suplicando, llorando, haciendo todas las promesas que se me ocurrían. Pero él no respondió a nada. Solo cargó su coche y se marchó. Eso fue el 15 de junio, un martes. Pensé que volvería una vez que se calmara. Los hombres siempre volvían, ¿no? Gritaban, se marchaban enfadados, necesitaban espacio, y luego volvían para la inevitable confrontación. Las lágrimas, las acusaciones, el regateo, tal vez la terapia, tal vez las condiciones para seguir juntos. Así era como funcionaban estas cosas, pero Jason no siguió el guión. Lo llamé cientos de veces esa primera semana. Todas las llamadas iban directamente al buzón de voz. Su bandeja de entrada se llenó. Le envié mensajes de texto con novelas de disculpas, explicaciones, por favor. Los mensajes aparecían como entregados, pero nunca leídos. Conduje hasta su trabajo. Me dijeron que se había tomado una licencia. Fui a la casa de su hermano. Nadie respondió en la casa de sus padres. Su madre me miró a través de la ventana y cerró las cortinas. En la segunda semana me entró el pánico. Esto no era normal. La gente no desaparecía así como así por una aventura. Peleaban, se hacían daño, lo procesaban. No se borraban simplemente de tu vida, como si nunca hubieran existido. Lo intenté todo,
Le escribí en Facebook. Me bloqueó en Instagram, Twitter e incluso LinkedIn. Me bloqueó en todas partes. Creé cuentas falsas, pero de alguna manera seguía bloqueado, como si tuviera un sexto sentido para detectar mi presencia digital. Le envié un correo electrónico a su dirección del trabajo, pero me lo devolvió diciendo que la cuenta estaba desactivada. Nuestros amigos comunes no me ayudaron. Todos habían elegido bando, y no era el mío. ¿Sabes algo de Jason?, le pregunté a Madison, a quien consideraba mi mejor amiga. Sí, respondió simplemente. ¿Está bien? ¿Dónde está? Está bien y no quiere que sepas dónde está. Madison, por favor. Cometí un error. Pero esto es una locura. No puede desaparecer así como así. Al parecer, sí puede, dijo ella. Y, sinceramente, Lauren, después de lo que hiciste, no le culpo. ¿Lo que hice? Tuve una aventura. La gente tiene aventuras todo el tiempo, ¿no es qué? Tuviste una aventura con el marido de su prima, interrumpió Madison en la recepción de su boda, mientras Jason daba el discurso de padrino. Oírlo decir en voz alta así lo hacía parecer mucho peor de lo que yo lo justificaba en mi cabeza. Alex y yo llevábamos meses coqueteando. La boda fue solo el momento en que finalmente pasó. Y sí, era el nuevo marido de su prima Emma, pero su matrimonio ya era inestable. Todo el mundo podía ver que eso no era así. No era así, ¿verdad? La voz de Madison era fría, porque Emma se enteró cuando vio los mensajes en tu portátil, aquellos en los que describías con detalle lo que hicisteis en el guardarropa mientras ella bailaba su primer baile. Por cierto, ella va a pedir el divorcio. 3 meses de matrimonio arruinados, así que sí, Lauren Jason desapareció. ¿Puedes culparlo? Ella colgó. Yo me quedé mirando mi teléfono procesando esta nueva información. Emma también había visto los mensajes, pero ¿cómo? Oh no. Yo había estado en su casa esa mañana, usando su ordenador para imprimir unas indicaciones, y debí de olvidarme de cerrar la sesión de mi correo electrónico. Jason debió de estar enseñándole algo a Emma en el portátil cuando lo encontraron. Empecé a darme cuenta de la gravedad de lo que había hecho. No solo una aventura, sino una aventura con la familia en un evento familiar, documentada con todo detalle. La humillación que Jason debió de sentir, la traición no solo por mi infidelidad, sino por la persona a la que había elegido. Cuando intenté arreglar las cosas con Emma, pensando primero que quizá podría reparar el daño Jason, podría hablar conmigo, pero Emma también me había bloqueado. Toda su familia había cerrado filas. Alex, por supuesto, estaba lidiando con sus propias consecuencias y no quería tener nada que ver conmigo. Esto solo era diversión. Me había escrito antes de bloquearme también. No valía la pena destruir mi vida por ello. Al segundo mes me estaba desmoronando. Jason había sido muy meticuloso en su desaparición. Nuestras cuentas bancarias conjuntas se habían dividido correctamente. Él se había llevado exactamente la mitad, ni un centavo más. La casa estaba a mi nombre. Un regalo de mis padres. Así que él no tenía ningún derecho sobre ella, pero había eliminado todo rastro de sí mismo. Su ropa, sus libros, su equipo de videojuegos, los estúpidos pósters de películas de los que siempre me había quejado, incluso las fotos que había tomado, dejándolos todos, dejando marcos vacíos y espacios en blanco en las paredes. Contraté a un investigador privado. Me sentí como un acosador al hacerlo, pero estaba desesperado. El investigador tomó mi dinero, investigó un poco y volvió sin nada. Tu marido no quiere que lo encuentren, dijo. Cambió su número de teléfono, se mudó fuera del estado, pagó todo en efectivo.
Lo único que puedo confirmar es que solicitó el divorcio en Nevada, rápido y limpio, sin culpa. Los papeles del Estado deberían llegar pronto. Los entregaron por mensajería un miércoles cualquiera. Una simple disolución sin exigencias, sin acusaciones, solo una solicitud para poner fin a nuestro matrimonio de 5 años, de la forma más eficiente posible. Su firma ya estaba ahí, un apartado de correos para la correspondencia, sin forma de localizarlo. Me negué a firmar durante semanas, pensando que era la única ventaja que tenía, que si quería el divorcio tendría que enfrentarse a mí. Pero mi abogada me explicó que eso no era así, que él podía obtener el divorcio sin mí. Dijo que solo llevaría más tiempo, y francamente, pelear te hace quedar peor. Firma los papeles, Lauren. Deja que el hombre se vaya. Pero yo no podía hacerlo sin verlo una vez más, sin hacerle entender que sí, había cometido un terrible error. Pero habíamos pasado 5 años juntos. Teníamos planes de vida. No se puede tirar todo eso por la borda sin al menos hablarlo. Empecé a ir a los sitios donde pensaba que podría aparecer. Su cafetería favorita en Columbus, donde tuvimos nuestra primera cita. La librería donde pasaba las tardes de los sábados. Las rutas de senderismo que le encantaban. Nada. Era como si se hubiera borrado del mundo. Al tercer mes me derrumbé y empecé a publicar en las redes sociales sobre nuestra situación. No los detalles. No era tan estúpida, sino publicaciones vagas sobre cómo le echaba de menos, sobre los errores y el perdón, sobre las segundas oportunidades. Pensé que quizás si conseguía suficiente simpatía, suficiente gente de mi lado, alguien me diría dónde estaba. Me salió el tiro por la culata de forma espectacular. Alguien, nunca supe quién, publicó la historia real en los comentarios. La aventura, la boda del primo, los mensajes explícitos. En cuestión de horas era tendencia en Reddit. Mujer engaña al novio en la boda. Se sorprende cuando su marido desaparece. Se convirtió en una sensación viral. Los comentarios eran brutales. Si juegas a juegos estúpidos, ganas premios estúpidos. Este es el nivel de mezquindad al que aspiro. King simplemente dijo que no y se largó. Ella realmente pensó que se quedaría. Después de ese nivel de falta de respeto, qué ilusión, extraños de todo el mundo opinaron sobre mi matrimonio, mi carácter, mi apariencia, encontraron mi Instagram, mi LinkedIn, todo. Los mensajes iban desde insultarme hasta descripciones detalladas de lo que creían que me merecía. Tuve que poner todo en privado, pero las capturas de pantalla perduraron para siempre. Mi jefe vio las publicaciones. RR. HH. Me llamó para una reunión sobre el mantenimiento de los estándares profesionales y la representación de los valores de la empresa. No me despidieron, pero definitivamente estaba en terreno peligroso. Alex ya había sido despedido. Resultó que había estado usando la tarjeta de crédito de la empresa para pagar nuestras habitaciones de hotel. Lo peor fue el aislamiento. Los amigos que me habían apoyado en otras malas decisiones trazaron una línea aquí. Mi hermana, que siempre me había defendido, solo negó con la cabeza cuando intenté explicarle. Lo humillaste, me dijo. No solo por engañarlo, sino por hacerlo con el marido de Emma en su boda, mientras él daba un discurso sobre el amor y el compromiso. ¿Entiendes cómo se debe haber sentido al encontrar esos mensajes que describían lo que estabas haciendo, mientras él estaba allí arriba hablando de la santidad del matrimonio? Yo cometí un error. Tú tomaste una decisión cruel y egoísta, y ahora estás enfrentando las consecuencias. Jason no te debe ningún cierre, no te debe nada. Al 4.º mes estaba viendo a un terapeuta.
no porque quisiera, sino porque literalmente estaba perdiendo la cabeza. No podía dormir, no podía comer, no podía concentrarme en nada, pero encontrar a Jason, el terapeuta, el doctor Martínez, fue la primera persona que no me juzgó inmediatamente. Me habló de la aventura, no de los detalles, sino del porqué, de lo que buscaba. Nunca lo había pensado realmente. Supongo que la emoción. Jason era seguro, predecible. Alex era peligroso. ¿Peligroso cómo? Estaba casado, no estaba disponible. Era emocionante tener que escabullirnos y el hecho de que estuviera casado con la prima de Jason. No lo planeé. Simplemente sucedió en su boda. Llevábamos coqueteando durante meses. La boda fue solo una oportunidad. El doctor Martínez tomó notas. ¿Cómo crees que se sintió Jason cuando se enteró? Traicionado, herido, enfadado. Todo eso es válido. ¿Qué más pensé al respecto? Realmente pensé en ello por primera vez. Humillado, como si toda nuestra relación fuera una broma, como si fuera un tonto por confiar en mí. ¿Y qué crees? Alguien que siente esas cosas podría necesitar espacio, admití en silencio, distancia, tiempo para curarse, sin que la persona que le hizo daño lo empeore. Entonces, ¿por qué te esfuerzas tanto por encontrarlo? Porque necesito que sepa que lo siento, que no era por él, que lo amo. ¿O amas la estabilidad que representaba? Esa pregunta me atormentaba. ¿Amaba a Jason o amaba la vida que habíamos construido? El sueldo fijo, la bonita casa, la certeza de tener a alguien que siempre estaría ahí. Cuando pensaba en lo que echaba de menos, eran los domingos por la mañana en la cama, su forma de cocinar, cómo manejaba los dramas de mi familia, las cosas cómodas, las cosas seguras. No lo sé, respondí finalmente. Entonces, tal vez su desaparición sea un regalo, dijo ella, para ambos. El quinto mes trajo un acontecimiento inesperado. Mi prima se encontró con la hermana de Jason en un concierto en Nashville y le comentó que él estaba bien, que tenía un nuevo trabajo y que estaba saliendo con alguien. Esa última parte me dejó en estado de shock. ¿Ya estaba saliendo con alguien? Ni siquiera nos habíamos divorciado oficialmente todavía. ¿Cómo podía haber pasado página tan rápido? Habían pasado 5 meses. Yo había destrozado mi vida por él. Había perdido amigos. Me había convertido en famosa en internet y él estaba saliendo con alguien. Redoblé mis esfuerzos por encontrarlo. Contraté a otro investigador privado, uno con menos escrúpulos, que encontró a Jason en Oregón, trabajando para una empresa tecnológica, viviendo en un pequeño apartamento, sin presencia en las redes sociales, sin número de teléfono registrado, pero vivo y aparentemente próspero. Reservé un vuelo inmediatamente, me presenté en su trabajo y esperé en el aparcamiento como una acosadora. Cuando salió riendo con sus compañeros de trabajo, mi corazón se detuvo. Tenía buen aspecto, sano, feliz, incluso con el pelo más largo y barba, pero era inconfundiblemente Jason. Me vio antes de que pudiera acercarme, la sonrisa se le borró de la cara y fue sustituida por la misma expresión inexpresiva de 6 meses atrás. Dijo algo a sus compañeros de trabajo, que me miraron y se dispersaron rápidamente, y luego se dirigió a su coche, uno nuevo que no reconocí, sin prestarme atención. Jason, espera. Se detuvo, pero no se dio la vuelta. ¿Cómo me has encontrado? ¿Importa? Tenemos que hablar. No, no tenemos que hablar. 5 años, Jason. ¿No me merezco? Entonces se giró y la mirada de sus ojos me dejó helada. No era ira ni dolor, simplemente nada, como si yo fuera un problema que había que resolver, no una persona a la que una vez había amado. ¿Te mereces? ¿Te mereces lo que me diste, Loren?
Nada, ninguna explicación, ningún cierre, sin confrontación dramática, solo ausencia. Eso no es justo. Justo. Casi sonrió. ¿Era justo cuando te follaste a Alex en el armario, mientras yo le decía a 300 personas que el amor lo conquista todo? ¿Era justo leer mensajes sobre lo aburrida que era en la cama en comparación con él? ¿Era justo enterarme por mi primo de que mi mujer era... ¿Por qué su matrimonio había terminado después de 3 meses? Nunca quise decir que no me importara lo que querías decir. Me importa lo que hiciste. Y lo que hiciste me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo mucho que significaba para ti. Tú significabas. Sigue significando, Jason. Por favor, para. Levantó una mano. Esto es lo que querías, ¿no? Drama, emoción, pasión. Pues no te lo voy a dar. No voy a gritar, ni llorar, ni luchar por nosotros. Solo voy a vivir mi vida sin ti. ¿Qué hay del perdón? De las segundas oportunidades. El perdón no tiene que ver contigo. Te perdonaré con el tiempo, por mi propia paz. Pero eso no significa que tenga que dejarte volver a mi vida. Las segundas oportunidades son para las personas que cometen errores. Tú tomaste decisiones calculadas, deliberadas, durante meses. Una mujer se acercó, bastante guapa, de forma discreta. Tocó el brazo de Jason y miró con preocupación entre nosotros. ¿Todo bien?, preguntó. Bien, dijo Jason, suavizando la voz para ella. Lauren se marchaba. Lauren, no mi exmujer ni ninguna explicación, solo mi nombre, como si fuera cualquiera, nadie especial. ¿Por eso no quieres hablar conmigo?, le pregunté. Por ella, respondió simplemente. No quiero hablar contigo porque no tengo nada que decir. Vete a casa, Lauren, firma los papeles del divorcio y sigue adelante. Se subió al coche con la mujer y se marchó sin mirar atrás. Me quedé en ese aparcamiento en una ciudad desconocida, comprendiendo por fin que realmente se había acabado, no porque hubiera encontrado a otra persona, sino porque había encontrado la paz sin mí. Volé a casa esa noche. Firmé los papeles del divorcio a la mañana siguiente. La tramitación fue rápida y sin oposición. Y ahora, 6 meses después, estoy oficialmente divorciada. Oficialmente sola, oficialmente la villana de una historia que se hizo viral y que luego todos olvidaron excepto yo. Jason nunca volvió a conectarse, nunca me desbloqueó, nunca me dio la confrontación que esperaba, la oportunidad de explicarme, disculparme o hacer promesas. Simplemente se apartó de mi vida tan eficientemente como había planeado. Nuestro futuro juntos, dice mi terapeuta. Estoy de duelo no solo por la relación, sino por la narrativa que había creado sobre lo que pasaría. Pensé que habría drama, pasión, una oportunidad de redención. Pero en su lugar, obtuve silencio. Lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Y la completa indiferencia de Jason hacia mi existencia me está volviendo loca. ¿Por qué te molesta tanto su reacción?, me preguntó el doctor Martínez la semana pasada. Porque es como si nunca hubiera importado, como si 5 años no significaran nada. O tal vez significaran tanto que la única forma en que él podía sanar era actuar como si nunca hubieras existido. A veces, las heridas más profundas requieren la mayor distancia. A veces veo a Alex por la ciudad. No nos saludamos. Él está tratando de salvar su matrimonio. Le deseo buena suerte con eso. Emma sigue sin hablarme. No es que la culpe. Los amigos que perdí no han vuelto. Internet ha pasado a otros escándalos. Pero yo sigo aquí, en esta casa llena de marcos vacíos, buscando en Google cómo encontrar a alguien que no quiere ser encontrado.
a las 3:00 de la madrugada, revisando mi teléfono en busca de mensajes que no llegarán, esperando que Jason acabe cediendo, que necesite cerrar el capítulo como yo, pero sé que no lo hará. Jason me dio exactamente lo que yo le di, una decisión unilateral de terminar las cosas sin opinar ni considerar. Se enteró de que le engañé y desapareció, y de alguna manera eso es peor que cualquier pelea que pudiéramos haber tenido, porque pelear significaría que todavía le importaba. Desaparecer significa que decidió que no valía la pena el esfuerzo. Todo el mundo piensa que me lo merezco. El aislamiento, el silencio, la completa eliminación de su vida. Probablemente tengan razón. Lo humillé de la peor manera posible, en el peor momento posible, con la peor persona posible. Convertí nuestro matrimonio en un chiste y a su familia en daños colaterales. Pero saber que te lo mereces no lo hace más fácil de soportar. Estoy volviéndome loca tratando de entender cómo alguien puede eliminar quirúrgicamente 5 años de su vida sin mirar atrás. ¿Cómo puede resistirse a la necesidad humana de respuestas, de resolución, de la última palabra? La respuesta es simple, aunque la odio. Él pudo marcharse porque yo ya me había ido. Cada vez que veía a Alex, cada mentira que contaba, cada momento que pasaba en la cama de otro hombre, estaba dejando a Jason. Él solo lo hizo oficial. Empecé terapia, pensando que me ayudaría a recuperarlo, o al menos a que hablara conmigo. Pero en cambio, estoy aprendiendo a vivir con las consecuencias de mis decisiones, a soportar la incomodidad de ser la villana de mi propia historia, a aceptar que no todos los finales traen consigo un cierre y que no todos los errores merecen perdón. Jason desapareció porque era lo más amable que podía hacer para ambos. Pelear habría sido más fácil, pero alejarse era más limpio. Me dio lo que había estado buscando con Alex, una vida sin él. El hecho de que ahora quiera recuperarlo, ahora que se ha ido, es solo otra broma del destino. Soy la mujer que engañó a su marido en una boda familiar, con el novio. Soy la que quedó en evidencia en Reddit y se convirtió en un ejemplo a seguir. Soy la exmujer cuyo marido desapareció en lugar de afrontar su traición, y poco a poco estoy aceptando que esto, el silencio, la ausencia, la nada, es exactamente lo que me merezco. Todos los demás lo descubrieron hace 6 meses. Yo solo estoy poniéndome al día. Queridos espectadores de Confesiones de Reddit, compartan su opinión sobre esta historia en los comentarios. No olviden dejar un like, suscribirse al canal y compartir nuestras emocionantes y emotivas historias con sus amigos. Hasta la próxima.